Muy buenas noches con todos. Espero se encuentren bien, hayan tenido un buen fin de semana. Recordar que el día de hoy es la clase que se aplazó del 10 de agosto, que tuvimos feriado, ¿no? Entonces hoy terminaríamos el contenido de este curso con la parte de evaluación curricular. Entonces vamos a trabajar sobre las fases de evaluación curricular, vamos a trabajar sobre modelos y finalizamos con cómo hacer una planificación de evaluación y una metodología que podría ser muy aplicable, bueno, algunas en realidad, que se podrían aplicar en nuestro país, ¿no es cierto? Entre ellas, pues, se revisarán unas que son, que se están aplicando actualmente, ¿no? Bien. Y al final, como ustedes conocen, este curso es de 350 horas, entonces se requiere también un trabajo de parte del docente como tal, ¿no es cierto? Entonces se ha hecho actividades para que ese trabajo autónomo y de práctica sea justificado. Sin embargo, de ello habrá el proyecto final, que equivale a una sesión presencial, que obviamente no se puede realizar, pero que lo vamos a planificar de forma virtual con una actividad final, que conversaremos justamente hoy al final de la hora, ¿no? Bien, entonces, con un saludo cordial nuevamente, empezaríamos con la clase de hoy, ¿no? Sobre evaluación curricular. ¿Qué es lo que podríamos hablar de evaluación? Como siempre, damos un criterio iberoamericano y terminamos con lo que dice el Ministerio de Educación Superior, de Educación del Currículo Nacional también, ¿no? Bien, entonces, bueno, una evaluación básicamente es una acepción de un juicio sistemático de valor o mérito de algo que queremos evaluar, ¿no es cierto? Sabemos que podemos tener varios tipos de evaluaciones como tal. Entonces se entiende como un proceso permanente de investigación que de alguna forma permite analizar los componentes del currículo en relación con la realidad de la institución y el entorno social en el que se desarrolla el plan curricular. Esta particularidad es la que nosotros debemos tomar muy en cuenta. Vamos a evaluar, por supuesto, el currículo, vamos a evaluar sus componentes, vamos a evaluar los objetivos, ¿no es cierto? Pero tenemos que evaluar en relación con la realidad de la institución y con el entorno social. Por lo tanto, no puede servir el mismo metodología, el mismo modelo, el mismo plan, la misma estrategia de evaluación para todas las instituciones como tal. Mucho cuidado con aquello, ¿no es cierto? Entonces es un proceso que se da de forma dinámica, de forma sistemática y de manera deliberada. Estos tres aspectos también fundamentales porque dinámico por lo que acabamos de mencionar, es decir, va a depender mucho de la realidad institucional y del entorno en donde se desenvuelve, ¿sí? Sistemático porque es un proceso que tiene una secuencia a seguir y se debe ir cumpliendo, ¿no es cierto?, todo este proceso. Y de manera deliberada porque es planificado, ¿no es cierto? Debemos conocer, saber cuándo, cómo, dónde y qué es lo que se va a evaluar. No es algo sorpresivo, ¿no es cierto? Y la idea es justamente que permita que esta evaluación nos dé un criterio de validez, confiabilidad y objetividad en el proceso. Por lo tanto, tiene que ser un proceso con las características que se están mencionando. Entonces, este proceso, además, nosotros podemos determinar, ¿no es cierto?, un estándar mínimo aceptable de cumplimiento de los objetivos, considerando las condiciones en donde se está realizando la evaluación y la institución en la cual se realiza, ¿no es cierto? Entonces, es un nexo fundamental con todo el proceso porque va a permitir conocer, dependiendo de lo que estemos evaluando, los avances, los logros del proceso de enseñanza-aprendizaje
el proceso, los resultados, etcétera, ¿no? Entonces tenemos estos dos parámetros, básicamente, la evaluación curricular y la evaluación educativa. Entendiéndonos como evaluación curricular, lo que mencionábamos, un proceso integral, sistemático, gradual, continuo, ¿no es cierto? Dependiendo de lo que estemos evaluando, todo durante el proceso de enseñanza y aprendizaje para determinar, ¿no es cierto?, si es que el mecanismo que lo estamos aplicando, lo que estamos evaluando, se puede mantener, se puede modificar, se puede sustituir. La idea de la evaluación curricular siempre, siempre, siempre va a ser buscar un plan de mejoras. Nunca va a ser buscar un culpable ni sancionar, sino siempre va a ser la mejora continua. Y tenemos la evaluación educativa, que básicamente es el proceso que permite recolectar la información. Y aquí, pues claro, vamos a juzgar la actuación y desempeño de un estudiante, de un maestro o de un programa, ¿no es cierto?, educacional, bajo los criterios que se tomen. Ya vamos a ver varios modelos y metodologías. Sin embargo, la idea es tomar una decisión para una retroalimentación y un mejoramiento continuo. Nuevamente, recalcar aquello, ¿no? Entonces, de los propósitos de la evaluación como tal, básicamente son proporcionar evidencia o material o información que nos permita tomar una decisión para mejorar el programa, ¿sí? Normalmente, y todavía sucede, ¿no? Ya no mucho, pero todavía existe, vemos a la evaluación como la parte, como el cuco, ¿no es cierto?, del proceso, de todo proceso. Como que vamos a salir culpables de buenos o de malos, o vamos a medir algún tipo de actuación adecuada o inadecuada por parte de ya sea docentes, estudiantes o autoridades, cuando en realidad no es tanto así, ¿no es cierto? Hay muchas realidades que, por más que se tenga el nivel de conocimiento, la buena voluntad del trabajo, no se pueden lograr, ¿sí? Yo recordaba cuando hacían la evaluación institucional de instituciones públicas, alguien decía, necesitamos que tengan aulas de 2 metros por cada estudiante. Y el rector decía, bueno, entonces denme el presupuesto para construir otro edificio. Así de simple. Ya no depende de la autoridad, no depende del profesor, no depende del estudiante, del modelo educativo, sino de muchos factores, ¿no es cierto? Sin embargo, no se busca un culpable, se busca mejorar. Eso todavía existe, pero de todas formas, recalcarlo, nosotros que vamos en algún momento a aplicar un proceso de evaluación, siempre buscar un plan de mejora, siempre buscar como objetivo mejorar el programa, el proceso, lo que se esté evaluando. Noten también que el propósito de la evaluación es informar los logros alcanzados, ¿sí? No solo decir lo que no se ha alcanzado, sino también los méritos que se han tenido. Entonces, de ahí aquello vamos a precisar esfuerzos individuales o colectivos que sean necesarios y proveer, ¿no es cierto?, las bases teóricas y prácticas para una mejor planificación, una organización más eficiente, una administración y una evaluación del programa o del objeto como tal que estemos evaluando, ¿sí? Pero bueno, para Tyler, recuerden que Tyler es desde 1930 más o menos, todavía en el 87 ya fue citado aún y hasta ahora se siguen manejando estos autores. Básicamente vamos a comparar los objetivos que se plantearon y los resultados que se obtienen en el momento de la evaluación. De tal suerte que, ¿qué hacer con esos resultados? Ese ya es nuestro proceso, ¿no? En ese sentido, entonces, básicamente no importa lo que estemos evaluando, siempre vamos a comparar cuál fue el objetivo del proceso que estamos evaluando y cuáles son los resultados. Y con ese resultado, un proceso cíclico de mejoramiento continuo. ¿Cuáles son los objetivos de evaluación? En primera, evaluar el nivel de actualización curricular, ¿sí? Saber si estamos acorde a la realidad nacional, a la realidad del entorno, a la pertinencia que se requiere
tener del estudiante, dependiendo de los niveles que estemos evaluando. Sin embargo, sí, se debe verificar que esté acorde a la necesidad real, ¿no es cierto?, del tiempo, del entorno en el que estamos. Tenemos como objetivo también evidenciar que los componentes del currículo son apropiados. Recordarán ustedes unas 4 clases atrás, revisamos cada uno de los componentes del currículo, de qué se trataban cada uno de ellos, y la idea es saber si es que se están aplicando adecuadamente, si son apropiados, si están alineados de acuerdo al nivel de concreción, si están siendo aplicados correctamente. De pronto, como mencionábamos, existen deficiencias institucionales, por ejemplo. Ya, entonces hay que demostrarlo. De pronto hay muchas fortalezas que también hay que reconocerlo. Entonces, otro de los objetivos es justamente eso, ¿no es cierto? Reconocer las fortalezas y las debilidades y ventajas y desventajas que puedan existir. De acorde a la realidad, ¿no es cierto? Posiblemente la cantidad de estudiantes, la ubicación geográfica, el presupuesto, puede considerarse una ventaja, una desventaja, o bueno, una fortaleza o debilidad, dependiendo de lo que se esté evaluando y cuáles sean los resultados. ¿Sí? Otro objetivo es establecer las acciones de mejora al currículo académico y cumplir con las exigencias de la normativa vigente. Nunca alejarnos de la parte legal, que lo único que nos exigen en este caso es cumplimiento del currículo nacional. Y bueno, por supuesto, conjunto de normativas y acuerdos que se han ido emitiendo durante todos estos años de la vigencia de este currículo actual. Si lo manejamos en conceptos generales, ¿no es cierto? Noten ustedes lo que nos dice aquí el autor. La evaluación curricular debe utilizarse, ¿no es cierto?, para juzgarse los resultados obtenidos para reestructurar, adecuar o realizar ajustes en el momento oportuno, de manera racional y técnica, coherente con la situación educativa y social. En ninguna parte dice castigar, sancionar, inclusive ni siquiera categorizar. ¿Sí? Simplemente es para mejorar si es que es necesario. Si es que no, pues ver un plan de mejoras para seguir subiendo el nivel. ¿Sí? Básicamente va a facilitar la optimización de cada uno de los elementos del proceso. Para ello hay varios modelos y metodologías que vamos a ver un poco más adelante, que se van a centrar, ya dependiendo del tema, cómo lo vamos a evaluar, y se pueden ajustar a diferentes tipos de instituciones. Entonces la idea es valorar lo más objetivo posible, lo más sistemático posible, ¿sí?, los logros y deficiencias del proceso curricular que se está evaluando. Recuerden que no podemos medir de la misma manera a todas las instituciones, inclusive que tengan características parecidas, ¿sí? Siempre hay algo que distingue a una institución de otra, siempre. ¿Sí? Bueno, habrá que detectarlo, pero siempre existen, ¿no es cierto? De pronto son 2 colegios con la misma infraestructura, con la misma situación inclusive geográfica posiblemente, algo diferenciará siempre y hay que ajustar esa diferenciación de pronto de estudiantes, de docentes, concepciones, etcétera, en el mismo PCI, en el mismo plan estratégico institucional como tal. Entonces va a permitir que se realicen planes diferentes. Por lo tanto, tiene que ser lo más objetivo de acuerdo a la realidad de la institución. Esta evaluación entonces nos va a permitir conocer el grado de pertinencia del programa académico, sea de pregrado, de posgrado, de educación media, lo que sea. ¿Sí? Lo que queremos es conocer entre todos los aspectos del proceso curricular justamente su posición y situación frente a las necesidades de la sociedad como tal, ¿no es cierto? Y para ello, por supuesto, mantener un currículo actualizado que dé respuesta justo lo que decimos, a los problemas de la aprobación de la sociedad, ¿sí? Entonces tenemos varias funciones, ¿no es cierto?, de la evaluación. Una función diagnóstica,
en el sentido de poder verificar el estado de la situación del proceso, ¿sí? Queremos saber cómo se encuentra, un estado, una función pronóstica, ¿sí? Después de la evaluación nosotros podríamos ya asumir o pronosticar, ¿cierto? Beneficios o impactos, pues, adecuados o inadecuados a un futuro corto, mediano, largo, ¿no es cierto? La evaluación puede también ser una fuente, puede tener una función verificadora de hipótesis. Dependiendo del modelo que escojamos, podríamos nosotros, normalmente todo proyecto va a tener alguna pregunta de investigación que debemos comprobarla, ¿no es cierto? Y para ello, pues, nos puede servir también la evaluación como tal y, por supuesto, una función orientadora, en el sentido de que, claro, mientras vamos evaluando, vamos indicando qué no está adecuado y cómo debió haberse realizado o haberse hecho para mejorar los indicadores y la puntuación, ¿sí? Entonces, estos criterios, por supuesto, van a tener un concepto científico que de alguna manera nos va a dar una validez interna, externa, una confiabilidad, una objetividad. Quiere decir que, bueno, ustedes conocen, en educación media no todos pueden evaluar. En educación superior igual, se habla de un conjunto de procesos de formación para poder evaluar proyectos educativos. Y de igual manera criterios prácticos, ¿no es cierto?, sobre relevancia, importancia, alcance, disponibilidad, prudencia, es decir, también son temas sociales y humanos, ¿no es cierto?, frente a la realidad de cada institución, por supuesto. Entonces, para ello se definen varios autores definen un conjunto de fases de evaluación curricular. Por ejemplo, uno de los más utilizados indica que las áreas de evaluación, en el aula virtual está este documento también y ahí están con las citas, ¿no? Aquí tal vez por lo que lo estoy proyectando no salen, pero bueno, en las áreas de evaluación se debe evaluar al profesor, al alumno, a la asignatura, la infraestructura y un proceso de investigación. De todos ellos, nosotros en primera instancia, según este proceso, estas fases que nos ponen aquí, en primera se hace la recopilación de información, luego analizamos las características de la realidad, es decir, lo que debería tener, se realiza un proceso comparativo con los perfiles y competencias para ver si es pertinente, si es adecuado, si están actualizados. Se hace un juicio diagnóstico. Con este diagnóstico se toman las decisiones que sean necesarias para alguna adecuación curricular, si fuese el caso, y se regresa nuevamente a una evaluación. Entonces es cíclico, ¿no es cierto? En todo este proceso siempre, luego de la información y verificar si está acorde a la realidad, pues se toma una decisión. Aquí los objetivos, se entiende, estarán en el plan de evaluación como tal. Entonces aquí tenemos otro esquema que nos indica que tenemos el currículo, evaluamos, hacemos un proceso de evaluación, verificamos la calidad y generamos nuevas estrategias didácticas o metodológicas según el caso. La idea justamente es que esta evaluación nos va a permitir generar un proceso, unas nuevas estrategias para una mejora continua. Pero bueno, sin embargo, este es el proceso más utilizado en nuestro país, que es una combinación de varios autores en realidad, pero bueno, este se está aplicando. Como primera fase, por supuesto, el diagnóstico de necesidades y oportunidades, donde nosotros podemos determinar la situación de la institución y conocer, ¿no es cierto? Ya con el diagnóstico, cuáles son sus necesidades y cuáles serían las oportunidades que dispone la institución con su realidad de entorno para un futuro mejor proceso. Una segunda fase, una vez que tenemos ya este diagnóstico y un listado, bueno, y un proyecto de necesidades y oportunidades, se realiza la planificación y la elaboración de la estrategia de intervención. ¿Qué significa esto? Básicamente, acorde al diagnóstico,
vamos a ver cómo aplicar las mejoras, ¿no es cierto? Si se realiza un proceso para implementar las mejoras, y la tercera fase sería entonces justamente ya la implementación de esta estrategia. Y cuarta fase, la evaluación del resultado. De tal suerte de que este proceso de evaluación, si nos damos cuenta, según lo que se está aplicando, ya también viene acompañado de un proceso de implementación de la estrategia de mejoras y la evaluación de este siguiente resultado. Es decir, ya lo estamos dando un primer proceso de intervención. Estas es las fases más adecuadas que podríamos mencionar. ¿Sí? Entonces, para ello, como ustedes conocen, se maneja también, más bien para la planificación debemos realizar la planificación de esta evaluación como primer aspecto. Básicamente aquí vamos a considerar, ¿no es cierto?, los indicadores de los logros establecidos. En este proceso hay que tener mucho en cuenta los contenidos propuestos, los objetivos, las competencias o, bueno, lo que se tenga que evaluar, las destrezas, habilidades de los actores del centro educativo. Luego tenemos la recolección y selección de la información como tal. Básicamente, como ya lo habíamos mencionado, aquí vamos a seleccionar qué contenidos, con qué instrumentos se van a utilizar la evaluación, cuál es la finalidad de medir tal o cual destreza o competencia y cuál es el sentido como tal, visto desde el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, una vez que recolectamos esta información, interpretamos y valoramos la información recolectada. Entonces aquí vamos a hacer un juicio de valor sobre la calidad del proceso educativo, tomando en cuenta de que esta valoración no es solamente para el estudiante, ¿no es cierto?, sino también para el docente y para las autoridades, ¿sí? En realidad es para todo la comunidad educativa, los actores que tengan en ese proceso, ¿no es cierto? Se comunican los resultados, es decir, aquí se expresan en términos, no sé, cuantitativos, en algunos casos cualitativos, pero en su mayoría es cuantitativos, porque siempre se indica el alcance de los indicadores de logro, las destrezas y habilidades desarrolladas durante todo el proceso, ¿no es cierto? Y finalmente la toma de decisiones que, de acuerdo a los resultados, se podría mantener el proceso o la estrategia, se modifica o se reemplaza, en este caso el diseño del currículo como tal, ¿no es cierto? Sin embargo, nosotros como docentes en este aspecto deberíamos conocer, ¿no es cierto?, a nuestros estudiantes, las autoridades, conocer a todos los docentes, para a través de este proceso de conocimiento también se permita una mejor aplicación de todo el modelo y el currículo planteado, porque en realidad tiene que ser un compromiso de todos los actores como tal, ¿no? Ahora bien, este proceso de evaluación ya lo vamos a ver más detenidamente en la siguiente parte, pero básicamente tiene una evaluación externa, una evaluación interna, una evaluación sumativa, formativa dentro del proceso y la evaluación del contexto, ¿no es cierto? Y para ello nos presentan esta matriz en donde está toda la estructura de un proceso de evaluación curricular. Sí, y si nos damos cuenta, el autor cambia el término, pero es bastante similar. Tenemos fundamentación como evaluación del contexto, tenemos el perfil profesional como la información de entrada, ¿no es cierto? Tenemos la organización curricular como parte del proceso de evaluación, y dentro de la organización curricular, para evaluar el proceso está la evaluación interna, que claro, se mide en términos de eficiencia y eficacia. Y finalmente la implementación del plan curricular, ¿sí?, que aquí en cambio evaluamos el producto, es decir, el resultado.
Y para ello, entonces, una evaluación externa, que de igual manera se mide en términos de eficiencia o efectividad. ¿Qué hacemos en la evaluación interna? Como lo habíamos mencionado acá, en la evaluación interna evaluamos el proceso y en evaluación externa el producto, ¿no es cierto? ¿Y cómo medimos esto? Pues simplemente en la parte de evaluación interna, cuando medimos el proceso, básicamente estamos verificando que se vaya cumpliendo con el plan que se había planificado, existe una continuidad, el plan esté vigente, ¿no es cierto? Es decir, que se vayan aplicando actividades y procesos adecuados y vigentes. En la parte externa, en cambio, como ya vamos a medir el producto, el resultado, ahí medimos una relación costo-beneficio y una contrastación de resultados con otras instituciones y planes de estudio para saber si en realidad, bueno, puede ser que nosotros tengamos un buen resultado como institución en virtud de nuestros objetivos, pero comparado con otra institución de condiciones posiblemente similares, puede ser de que estemos mejor o peor, ¿no es cierto? El famoso benchmarking, pero bueno, de todas formas, nos permite conocer nuestra situación frente a la realidad de la institución, al entorno directo y, por supuesto, al entorno macro, que sería a nivel zonal, provincial o nacional como tal. Y tenemos este mapa que es bastante interesante. Es realizado por un autora ecuatoriana, ¿sí? Y nos indica entonces justamente un proceso más detallado de lo que es la evaluación curricular. Sin embargo, maneja el mismo criterio. Primero un diagnóstico, luego una recopilación de la información, luego un análisis del currículo, evaluación como tal, ¿sí? Y a nivel de detalle, evaluación de resultados de aprendizaje, evaluación de estudiantes, docentes, autoridades, y finalmente una difusión de los resultados como tal. Es decir, todos los modelos coinciden en una estructura básica, ¿no es cierto? Claro, es que es una evaluación como tal, todas las tendencias van por ahí, ¿sí? Entonces, un poco para irlo definiendo, vamos a revisar todos los modelos que se han venido aplicando a medida de todos los tiempos y que dependiendo del tipo de institución, del nivel y de la realidad se pueden ir aplicando. Hasta aquí hemos visto, bueno, de alguna forma una justificación de por qué evaluar, para qué evaluar y cuáles serían unos posibles fases para seguir. Ya tendremos que escoger, ¿no? Como sabemos, no es único. Entonces, dentro de lo que es la evaluación curricular como tal, nosotros podemos manejar algunas definiciones, ¿no es cierto? En primera, indicando de que justamente esta evaluación basada en los currículos o evaluación curricular, como se lo quiera denominar, nos permite relacionar la evaluación y la instrucción. Entonces, de acuerdo a Hardis, en 1987, este proceso tiene diferentes enfoques o métodos de enseñanza del contenido curricular, y entonces es posible que la evaluación curricular se defina como un sistema para mantener los niveles de instrucción con la finalidad de producir un cierto éxito, ¿no es cierto? Estos modelos de evaluación curricular propuestos en la literatura que vamos a presentar siguiente comparten varios atributos comunes. Sin embargo, básicamente lo que sí se puede coincidir es que existen varias coincidencias, como por ejemplo que se evalúa para mejorar, y existen muchas diferencias como a qué va enfocada cada tipo de evaluación. Entonces, para ello existen varios autores, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el modelo de evaluación orientada hacia los objetivos de Tyler, tenemos el modelo de Stufeman, de Steig, de Scriven, de Eisner, de Steig, el de Parlett, ¿no es cierto? Y también el de McDonald. Bueno, vamos luego revisando.
de uno en uno. Entonces, este modelo de concepción de objetivos de Tyler es uno de los primeros, ¿no es cierto?, que existe en la bibliografía por los años 30 más o menos, ¿sí? Y como lo habíamos ya mencionado y todavía lo siguen manejando, la idea es verificar el cumplimiento de los objetivos y con los resultados que se hayan obtenido. Entonces aquí nos dan a determinar la congruencia entre los objetivos y los logros. Para ello, básicamente, lo que realiza Tyler es, en primera, establecer justamente cuáles son las metas y objetivos que se han planteado en la institución. Ordena estos objetivos, luego establece las situaciones y condiciones en las cuales se pueda demostrar que estos objetivos son, ha habido el cumplimiento, es decir, ya sé qué objetivos tiene la institución y voy a ver cómo los voy a medir estos objetivos, porque cada institución es diferente. Entonces, Tyler proponía que en el proceso de evaluación ya se establezca para esa institución un conjunto de situaciones y condiciones para que pueda demostrarse que estos objetivos se han cumplido. Entonces, se explica luego los propósitos de esta estrategia de evaluación, se escoge la información, se realiza el procesamiento de los datos y se comprueba si es que los objetivos se han cumplido, ¿sí? Básicamente de esa manera está este modelo, bastante coherente siempre y cuando nosotros pensemos que podemos ajustarlo y generar indicadores diferentes por cada objetivo. En nuestra realidad actual no funciona así, ¿no es cierto? Los objetivos, los indicadores son estándar. Posiblemente el peso de los indicadores pueden variar, pero tenemos un conjunto de objetivos para el sistema de educación, no tanto para cada institución, ¿no es cierto? Bueno, es un modelo, ¿no es cierto? El modelo de toma de decisiones de Stuffleman y Skinfield, ¿no es cierto? Este modelo, en cambio, se va estructurando y organizando en relación con las decisiones que se van a tomar a lo largo del desarrollo del programa. Esto quiere decir que de plano se tiene una planificación dinámica, ¿no es cierto?, que va a irse modificando, ¿sí? Y permite o dispone a los evaluadores que se reúnan con las personas que deben tomar las decisiones de la institución para identificar la información que ellos disponen para justamente conocer cuál es la orientación de este proceso. Una vez que ya conocemos, ¿no es cierto?, cuál es la información que se dispone de parte de los responsables de toma de decisiones, y entonces ya se conoce básicamente cuál es la información, se recoge las evidencias, se procesa la información y básicamente se entrega esta información a los responsables para que tomen las decisiones más acordes con la nueva información obtenida. Entonces, en este caso, lo que realizan estos autores justamente es el famoso CIPP, es decir, el contexto. Primero se enteran de cómo está funcionando la institución. Número 2, la entrada, ¿sí? Es decir, cuáles son los insumos que se tienen para el proceso, ¿no es cierto? Número 3, el proceso como tal. Queremos saber si se está cumpliendo de acuerdo a lo que se estuvo planificado. Y número 4, el producto. Es decir, conocer si es que los resultados se han cumplido de acuerdo a lo estipulado. En este caso, en este modelo, si nos damos cuenta, el evaluador se entrevista con las personas que toman las decisiones, básicamente las autoridades, hace un proceso de evaluación y devuelve la información a las autoridades para que ellos tomen las decisiones que consideren adecuadas. Básicamente, solamente recogen y procesan información, no determinan algún otro tipo de contexto, ¿no es cierto? Tenemos otro modelo, el modelo de evaluación sin referencia a los objetivos. Este modelo es un modelo bastante interesante.
ofrece la particularidad, ¿no es cierto?, de obviar los objetivos del programa, ¿sí? Es decir, sabemos que existen los objetivos, pero no lo vamos a revisar antes de la evaluación porque podría influenciar en la decisión del evaluador o en el proceso para evaluar. Es decir, piensa el autor que con este desconocimiento de los objetivos podría ser, entre comillas, más objetivo el evaluar los resultados del programa. Básicamente, entonces, lo que se quiere es, mire, usted evalúe, saque los resultados y ahí comparamos con los objetivos, ¿sí? Para no influenciar en el proceso de evaluación. Un poco interesante, sin embargo, esto ocasiona un proceso muy amplio, muy engorroso y a veces inconcluso, porque si yo no sé qué voy a evaluar todo, ¿sí? Y de pronto, por ejemplo, se me ocurre, estoy evaluando la infraestructura de la institución y como objetivos de la institución no estaba la infraestructura, entonces esa evaluación fue infructuosa porque el resultado no me permite verificar si el objetivo se haya cumplido o no, porque se evaluó otra cosa diferente, ¿no es cierto? Entonces, bueno, por un lado, pero por otro lado sí se puede entender de que no habría inclinación del evaluador por buscar justamente los indicadores para el cumplimiento del objetivo. Esto puede ocasionar una ceguera del equipo evaluador. Sin embargo, es un modelo que nosotros podemos aplicarlo, especialmente cuando hayan inconvenientes, cuando existen inconvenientes en los procesos más bien en cumplimiento de los procesos, ¿no es cierto? Entonces, se puede obviar los objetivos justamente para medir los resultados como tal, ¿no es cierto? Claro, no se vaya a pensar de que nunca se observan los objetivos. No se observan los objetivos al inicio de la evaluación. Es decir, se evalúa todo y al final vemos si los resultados obtenidos apuntan al cumplimiento de los objetivos que se ha planteado, ¿no es cierto? Otro modelo que tenemos es el modelo basado en la crítica artística, ¿no es cierto?, de Eisner. Aquí básicamente se fundamenta en el criterio de que la enseñanza es un arte y el profesor es el artista. Entonces se apoya en el currículo como una realidad cultural y básicamente se encierra en un conjunto de normas y reglamentos implícitos en el tema cultural. En este sentido, nos dejan a buen criterio el proceso de implementación curricular, lo cual no es muy adecuado, pero bueno, es un modelo que existe, ¿no es cierto? De todas formas, básicamente lo que se trata acá es de, a partir de la interpretación y comprensión del contexto, el evaluador va a verificar la calidad de las situaciones curriculares que existan en la institución. Posiblemente esto se pueda dar en la educación que es modular o que tiene algún enfoque particular, como los bachilleratos complementarios, por ejemplo, ¿no? Tal vez por ahí sí se podría manejar aquello. Porque claro, ya se basa más bien en temas como de resultados. Pero bueno, tenemos el modelo también de evaluación sensitiva o respondiente. Entiendo que muchos conocen también de este modelo. Básicamente aquí está centrado en las necesidades de en este caso, de los estudiantes, ¿cierto? Por lo que en la primera fase de este modelo lo que trata es de buscar cuáles son los problemas, dudas, necesidades y sobre ello buscar los problemas y evidenciar que esto existe para una mejora, pensando justamente en la mejora de la realidad de las necesidades de los clientes. Si nos damos cuenta, entonces aquí más bien se enfoca en la calidad del servicio a nuestros clientes, que en este caso serían los estudiantes.
Entonces, este proceso es bastante sencillo. Se habla con los estudiantes, se habla con el personal, los docentes, de pronto la comunidad directa, ¿sí? Se verifica cuál es el panorama de las actividades del programa, descubrimos propósitos, intereses de los actores educativos, beneficiarios del proceso educativo. Entonces aquí se conceptualizarán justamente estos problemas, se recoge la información, se seleccionan jueces o veedores del mismo grupo, ¿no es cierto?, del mismo grupo evaluado, y con aquello se realiza un conjunto de evidencia, ¿sí? Búsqueda de evidencia para la no confirmación de estas necesidades. Y claro, si es que hay informes formales, se los presenta. La idea es que al final de aquello nosotros vamos a emitir un reporte en donde se indique cómo solucionar los problemas de los clientes o de la audiencia o los beneficiarios del servicio, en este caso los estudiantes. ¿Sí? Esto está enfocado directamente a los beneficiarios, ¿no es cierto? Pensando en una seguridad clientelar. Sin embargo, nosotros debemos pensar de que el proceso de enseñanza-aprendizaje no es aislado y no podemos pensar que los beneficiarios son únicamente los estudiantes o de pronto la comunidad directa, ¿no es cierto? Debemos pensar de que todos son beneficiarios porque inclusive todos los actores tienen un proceso de mejoramiento continuo y somos también beneficiarios y aportantes a las soluciones de la sociedad. De todas formas, si entre el plan institucional está justamente en mejorar las necesidades clientelares, pues este modelo sería el que más se nos ajuste para la evaluación, ¿no es cierto? Luego tenemos el modelo de evaluación iluminativa. Este modelo comprende una cierta tendencia holística, ¿no es cierto?, que tienen básicamente en cuenta el contexto en el que se funciona. Lo que se preocupa mucho en este modelo es de la descripción e interpretación que dé los datos y cuál sería la predicción futura. Se orienta al análisis de los procesos más que al de los productos. Es decir, se está cumpliendo con todo lo planificado, aunque el resultado no sea el más adecuado. Por ahí puede estar en nuestra realidad, no sé, bueno, bajo mejor criterio. Entonces se hacen bajo condiciones naturales o de campo, es decir, es real, sobre la marcha. Vamos y evaluamos en la institución justo en el proceso para saber que se estén cumpliendo con los procesos. Que el resultado no sea el esperado posiblemente, esto no se enfoca mucho en este modelo, ¿no? Bien, y tenemos el modelo de evaluación democrática. Este modelo es un poco más naturalista, más realista, ¿no es cierto? Y básicamente lo que interpreta en este modelo es que, o más bien cómo funciona este modelo, es que hacemos una plenaria, ¿sí? Aquí se reconoce el pluralismo de los valores, busca la presentación de intereses diferentes en la formulación de estas cuestiones de valor básico, ¿no? Entonces, justamente esta información se maneja con el grupo de interés de tal suerte de que se puede existir un intercambio de evaluación entre estos diferentes actores o participantes como tal, ¿no es cierto? Entonces, aquí lo que nosotros en este modelo lo que se hace es básicamente una recopilación de información por medio de entrevistas, por medio de debates, de una plenaria, etcétera, ¿sí? Y básicamente el evaluador coge toda la información de estos actores, de estos involucrados,
y lógicamente no se proporciona ningún tipo de recomendación, sino que más bien se genera un cierto proceso de negociación, ¿no es cierto? Entonces aquí básicamente se conversa con los beneficiarios, padres de familia, estudiantes, docentes, y en conjunto se sacan los problemas y se indican cómo resolver. Esto es bastante interesante en el sentido de que todos seríamos partícipes de un proceso de mejoramiento continuo. Sin embargo, existen parámetros a seguir. Entonces, no es negociable el que no se cumpla alguna u otra función o objetivo solamente porque el grupo no considera que es adecuado. Hay una ley que cumplir. Entonces, si se puede manejar un equilibrio, este modelo también podría ser adecuado, ¿no? Sin embargo, de ello, por ahí del año 90, hay unos autores que generan un modelo integrador. Esto es el más adecuado. ¿Por qué? Porque es un modelo que integra todos los anteriores y que va a permitir la flexibilidad para aplicar a cada institución. Sí, sin embargo, si es que alguno de los modelos vistos nos permite aplicarlo directamente, pues se escoge exclusivamente alguno de ellos, ¿no? Estos modelos integradores básicamente lo que tratan es de generar una cierta orientación dinámica que permita de alguna forma evaluar el progreso en términos de objetivos y metas específicos, evaluaciones continuas, aportaciones de modificaciones a la instrucción, nos genera una cierta fiabilidad y dinámicos para los cambios que puedan darse en la ejecución como tal, ¿no es cierto? De todas maneras, a manera de cierre de esta primera parte, podríamos tomar lo que existen estos tres tipos de modelos, ¿no es cierto? Los cuantitativos, que tiene mucho que ver con una tendencia conductista y que busca básicamente la eficiencia del proceso. Ahí tenemos Tyler, Stufferman, Stake, entre los que revisamos, pero también está Cronbach, también está ahí, pero bueno. Tenemos también el otro grupo de cualitativos que tienen más bien un enfoque humanístico, y aquí podríamos pensar en el tema de atención al cliente, como nos habíamos dado cuenta, se fija en el estudiante, y de crítica artística, como que se deja a libertad el logro esperado. Y bueno, la contraposición de Owens, que algo muy parecido, se centra más en los estudiantes, ¿no? Y hay uno mixto, con una tendencia holística, ¿sí? Justamente la evaluación respondente, que es para saber qué se siente la comunidad, cuál es el impacto. La evaluación iluminativa, que de alguna manera, al igual que la democrática, nos permite conocer en vivo, durante ese del proceso, cómo se está dando la implementación y la aplicación del currículo como tal. Ahora, ¿cuál de ellos escoger? Va a depender mucho del tipo de institución a la que vamos a aplicar. ¿Cuál de ellos utilizar? Va a depender mucho del enfoque, del nivel educativo y del diseño del PCI, del diseño institucional, del modelo educativo que haya utilizado la institución. De tal suerte que no es que nosotros vamos a ir ahora al Ministerio de Educación y pedimos un modelo de evaluación y nos va a dar un genérico. No, nos va a dar unos parámetros, nos van a dar unos estándares mínimos, y el grupo de evaluadores escogerá, de acuerdo a lo que vamos a ver luego, plan, una metodología, algún modelo, que va a permitir obtener el resultado más adecuado posible. Bien, no sé si tendríamos alguna inquietud. Aquí podríamos terminar esta primera parte de modelos de evaluación. Algún compañero me preguntaba en las cortes anteriores, ¿cuál es el que utiliza el Ecuador? ¿Cuál es el más adecuado? La respuesta sigue siendo la misma, ¿no? No hay uno fijo exclusivo para todos. Existe una orientación, unos contenidos mínimos, un estándar de valoración. Existen unas matrices que nos permiten cuantificar algunos indicadores. Sin embargo, de aquello
qué método, qué modelo aplicamos para obtener esos valores cuantificables y entregar las matrices a la institución evaluadora, ya depende del equipo evaluador, ¿sí? Entiendo yo, bueno, en Perú, en Argentina, en Chile se utilizan los famosos CECs, el Centro de Evaluación Curricular. Aquí se habla de un comité, se habla de un grupo evaluador. Entiendo yo que se está tratando de conformar esta estructura. Bueno, Ineval está haciendo lo propio, aunque él se ha dedicado exclusivamente a los resultados del proceso, pero para instituciones, inclusive a manera de auditoría, se están manejando diferentes modelos. Raúl, contigo podríamos ver los planes y metodologías y podríamos con esto definir exactamente cuál sería el camino a seguir. Raúl, buenas noches. Sí, buenas noches, Fernando, compañeros. Vamos pues a continuar hilando las ideas que muy claramente nos ha expresado Fernando. Como bien mencionó, pues nos toca revisar lo concerniente según está aquí en el aula. No vamos a revisar de manera sucinta, ¿no? Pero sin olvidar ningún elemento que hay que considerar en la planificación de la evaluación curricular. Y luego vamos a revisar en base a los modelos que nos ha hablado Fernando. Existen las diferentes metodologías que se pueden emplear pues para realizar la evaluación curricular. ¿Sí? Entonces me voy a permitir compartirles la presentación. Sin más, pues comenzar, ¿no? Bien. Ya, muy bien, el plan de evaluación, ¿no? Pues debe estar, como ya se mencionó desde antes, ¿no? Las actividades en lo posible deben realizarse en un grupo, primero en un grupo multidisciplinario, ¿no es cierto? Y en ese sentido también debe estar, pues, pensado en qué queremos de esa evaluación. Y debe estar, como dice aquí, diseñado para recoger información útil, no es cualquier información, ¿no es cierto? Ya dejemos de pensar en la evaluación, como dijo también Fer, como la parte fea, ¿no es cierto? La parte de castigo, ¿no es cierto? El cuco. Sí, la evaluación debe ser un termómetro para mejorar, no para sancionar, ¿no es cierto? Un termómetro que nos permita corregir, cambiar, de ser necesario, los procesos educativos a nivel macro, meso o micro, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, pues, debes de recoger información útil que nos sirva justamente para contestar a las preguntas que deseamos contestar y que nos permita, pues, tomar las decisiones adecuadas para mejorar los procesos educativos, ¿no es cierto? De tal forma que esta información sea pueda ser contrastada con lo prescrito en la programación, con los objetivos, ¿no es cierto? Esa es la evaluación, medir lo que alcanzamos con los propósitos que planteamos de nuestros objetivos y metas, ¿no es cierto? La comparación de los objetivos contra la comparación de los logros, en un periodo de tiempo que generalmente es el periodo lectivo, ¿no? ¿Sí? Entonces, este proceso evaluatorio, pues, será liderado o estará conformado por un equipo evaluador mixto, conformado por los evaluadores externos, encargados de la sintetización, recogida y análisis de la información proporcionada por el equipo interno, ¿no es cierto? Conformado por un grupo de representantes multidisciplinario, pues, de la institución, ¿cierto? Como son los directivos, docentes, y de ser el caso, muy deseable, los representantes estudiantiles, y por qué no, de ser el caso, ¿no? Padres de familia, alguien de la sociedad, etcétera, etcétera, ¿sí? En este propósito, o para cumplir este proceso, ¿no? La institución educativa debe, pues, aportar al proceso de evaluación, proporcionando ya sea el acceso a las fuentes de información que se posea en la institución, ¿no es cierto? Es decir, el acceso a los salones de clases, disponer de todos los documentos y facilitarle a esta comisión evaluadora, ¿no es cierto? Brindando también, pues, un espacio físico adecuado, ¿no es cierto?, donde que esta comisión pueda trabajar dentro de las instalaciones de la institución. Y obviamente también, pues, prestar ese espacio y brindar las facilidades de tiempo, lo que se pueda, ¿no es cierto?, para trabajar, pues,
darse tiempo también las autoridades y quienes deban brindar la información, ¿no? Darse tiempo para trabajar, digamos, conjuntamente con este equipo evaluador, ¿sí? Por otro lado, también el equipo evaluador externo brinda, pues obviamente como debe ser, ¿no? Por ética, confidencialidad y obviamente imparcialidad en el tratamiento de la información que le prestan, que le facilita el equipo evaluador interno, ¿sí? Comprometiéndose también, pues obviamente, a que la divulgación de los resultados obtenidos estarán de acuerdo o serán establecidos bajo la premisa de que dicha información será solo de conocimiento de la comunidad educativa o de quien corresponda, ¿no es cierto? Del ente, rector, digamos así, que a quien le corresponda pues revisar esos resultados, ¿no? Esta situación es importante y debe estar, de hecho está marcada, ¿no? en los acuerdos y compromisos bajo los cuales se realizan este tipo de actividades evaluativas, ¿sí? En cuanto al marco de referencia de la evaluación, ¿no? Ya se mencionó la concepción de esta evaluación. Se debe asumir, que debe asumir, perdón, el plan de evaluación es un proceso de mejora y reajuste, ¿no es cierto? No es castigo, no es nada malo, ¿no es cierto? Sino es un proceso de mejora y reajuste continuo, es un proceso, un esfuerzo que va a permitir mejorar nuestros procesos educativos, ¿cierto? Entonces, ¿de qué se trata? Pues de la recogida de información útil, otra vez, y valiosa, con el propósito de orientar adecuadamente para la toma de decisiones que nos lleve a mejorar, ¿no es cierto? A mejorar, siempre se puede mejorar, ¿no es cierto? Entonces, el modelo de evaluación, pues uno de los modelos de evaluación muy utilizado es el modelo de Stuffelbin, ya habló Fernando, ¿no es cierto?, del CIPP, ¿sí? Entonces, se puede utilizar la fase de evaluación de contexto en este modelo de evaluación, ¿no es cierto? Sí, entonces, por ejemplo, esta evaluación bajo este modelo permite pues el recoger información sobre las características del contexto, ¿no es cierto?, de la institución educativa en cuanto a las necesidades y demandas actuales de la sociedad, ¿no es cierto? Recordemos que nuestras instituciones educativas son las llamadas a proporcionar profesionales o bachilleres en el nivel que sea, ¿no es cierto?, que respondan a las demandas de nuestra sociedad, ¿sí? Y en función de ello, pues en la cuestión del contexto se verifica la pertinencia de una carrera, por ejemplo, la coherencia, ¿no es cierto?, la adecuación del currículum y también el ajuste, ¿no es cierto?, la adecuación que este currículo tiene con la realidad en la que se desarrolla, ¿no es cierto? Es en este sentido también que se debe mencionar que la evaluación en esta situación será de carácter diagnóstico y de carácter formativo, ¿sí? Sigamos. ¿Cuáles son pues los objetivos del plan? Como toda actividad, como ya mencionamos, ¿no? Como toda actividad que busca un propósito, debe ser planificada y esa planificación contempla siempre como una parte importante la redacción o la consideración de unos objetivos, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, pues debemos describir y analizar el contexto, ¿no?, para analizar según este modelo CIPP, que es el que se ha tomado en cuenta, ¿no? Hay que analizar y describir el contexto donde será aplicado un proyecto curricular de la institución educativa, ¿no es cierto? Hay que identificar también pues la coherencia, ¿no es cierto?, pertinencia, adecuación del proyecto de la institución al contexto educativo. Esto es importante, ya son situaciones que serían en esta comisión, en este grupo de trabajo multidisciplinario que realiza la evaluación, ¿cierto? Fases del plan, ¿no? Pues tenemos que la elaboración del plan empezaría pues por la planificación, ¿cierto? La elaboración del plan de la evaluación. Tenemos que planificarlo, ¿cierto? Como segunda fase, pues tenemos ya la ejecución, ¿sí? Esto concierne en la elaboración de los instrumentos, la preparación de las condiciones, la organización de la información y el análisis de los resultados, ¿no? El análisis de los resultados. Es la información que se obtiene luego de procesar
los datos, las conclusiones que tienen pues los evaluadores luego de analizar la información que se tiene disponible, ¿no es cierto? ¿Sí? La comunicación de los resultados, obviamente hay que elaborar un informe y se le comunicará de los resultados obtenidos a quien corresponda, ¿no es cierto? En primer término, a la unidad educativa o a la institución educativa, perdón, que es la que más aprovecharía, hablando en el contexto del que estamos hablando, de esas conclusiones para hacer mejoras, ¿no es cierto? Y también, pues, obviamente, a los entes a quienes corresponda informar sobre esta evaluación, ¿no es cierto? Y también, pues, es importante considerar un criterio de metaevaluación, ¿no es cierto? Que es la determinación de los criterios para evaluar el proceso de planificación y ejecución de la misma evaluación, ¿cierto? Eso nos ayuda a entender los procesos de evaluación y a mejorarlos, ¿sí? En este sentido, pues, debemos mencionar que obviamente en cuanto a la comunicación de los resultados, estos son de interés primero de la comunidad educativa, ¿no es cierto?, de la institución. Sobre todo a los directivos, docentes, ¿no es cierto?, les interesa mucho esta información, ya que estos resultados, como dijimos, y es lo importante de la evaluación, permitirían tomar decisiones adecuadas, ¿no es cierto?, sobre el currículum en caso de que sea o deba ser reorientado, ¿no es cierto?, para mejorar, ¿sí? En cuanto finalmente al equipo evaluador, pues como ya dijimos, debe estar conformado por un equipo mixto, evaluadores externos, encargados de sintetizar, recoger y analizar la información que le proporcione el equipo interno, que a su vez estará conformado por los directivos de la institución, los docentes y, de ser posible, padres de familia, alumnos, personas de la comunidad también, ¿por qué no? ¿Sí? Entonces aquí vamos a ver unos modelitos de matrices, ¿no?, que se pueden emplear para realizar esta situación. Son modelos internacionales estos, ¿no?, pero entiendo que se habrán aterrizado y existirán modelos muy parecidos a aquí, hablando al menos del modelo CIPP, ¿no es cierto?, de Stoufel. Sí, miren, empieza justamente con el contexto y se separan, no los vamos a leer todos, ¿no?, sino que simplemente es para darnos una idea. Estas diapositivas están en el aula y las pueden revisar después. Es una aproximación de lo que se debería hacer, ¿no? Tenemos el contexto y está separado en subámbitos de alumnos, padres de familia, y cada uno tiene, pues, ¿no?, sus necesidades. Los padres de familia tienen sus necesidades y también sus expectativas en cuanto a la formación de sus representados, ¿sí? También existe la sociedad en el mismo ámbito de contexto, quien tiene sus demandas, ¿no es cierto?, sociales, económicas, tecnológicas, académicas, etc. ¿Sí? En el ámbito de currículum, pues miren, tenemos como subámbito las intenciones, la fundamentación, y cada una tiene, pues, ¿no?, sus criterios para ser evaluado, ¿no es cierto? Sabemos que cuando llegamos a un criterio, a un indicador, es cuando en verdad tenemos valga la redundancia, un criterio ideal para poder evaluar, ¿no es cierto? El indicador nos indica, valga la redundancia, pues, una métrica, esa es la palabra, una métrica que se puede evaluar con un número, ¿no es cierto?, o tal vez con una propiedad cualitativa. Pero debemos llegar a ese punto de desglose, ¿no es cierto?, para poder evaluar adecuadamente, ¿sí? ¿Ya? Entonces, miren, inclusive, pues, en los criterios de contenido en el subámbito, tenemos también los ejes transversales, ¿no es cierto? Y en base a esos ejes transversales es que se puede realizar una adecuación del currículo, ¿no es cierto?, para incluir esos ejes transversales y situaciones parecidas, ¿no es cierto? ¿Ya? Bien, tenemos también necesidades prescriptivas que pueden cambiarse, análisis documental, ¿no es cierto?, entrevistas que se deben realizar, y finalmente tenemos también los instrumentos que vamos a usar y las fuentes. Si llegamos a tener unas matrices como estas, pues el proceso de evaluación va a ser mucho más sencillo, ¿no es cierto? Entrevistas o cuestionarios de los estudiantes, llegar a tener ya un guión, ¿no es cierto?, una entrevista bien elaborada, y saber a quién preguntarle. Esto es importante, lo hacemos en grupo y luego a lo mejor en el grupo de trabajo, ¿no?, luego a lo mejor nos repartimos quién hace las encuestas, quién plantea las entrevistas, quién revisa documentos, etcétera, etcétera.
¿no? Bien, tenemos aún más indicadores, ¿no es cierto?, basados en técnicas documentales, con fichas de análisis de documentos y fuentes, ¿no es cierto? Ahí es donde vamos a asistir para sacar nuestras conclusiones. ¿Sí? Bien. Interesante, ¿no? O sea, esto hay que revisarlo y tratar, pues, de... No, el resto de este documento son así tablitas. Este documento no lo subí al aula, pero lo voy a subir. Esto es sacado de un documento oficial de Perú, me parece, ¿ya? Yo lo voy a subir para que lo tengan completo. Estas tablitas son solo unas capturas, ¿sí? En el cual, pues miren, inclusive se llega ya al final a tener el cronograma, ¿no es cierto? En base a todo lo que se planteó, se tiene un cronograma. También es importante cuando planificamos dimensionar los tiempos, ¿no es cierto? Tomar en cuenta los tiempos en los que vamos, pues, a realizar nuestro diagnóstico en este caso, y lo plasmamos en un pequeño cronograma ya con responsables, ¿no es cierto? Con responsables, quién nos va a dar la información o cómo vamos a obtenerla. ¿Sí? Entonces vamos a ver si no hay alguna pregunta sobre esto para seguir con la siguiente temática, que es lo de las metodologías, que se hila con lo que Fernando conversó hace un ratito. ¿Sí? Entonces mejor dejémosles, si hay preguntas hablamos al final, ¿ya? A ver, les voy a compartir otro documento. Ahí está, ¿no? Bueno, vamos, como les mencionábamos, pues a hablar sobre las metodologías de la evaluación, ¿no es cierto? Así como existen varios modelos, también a partir de esos modelos se han generado, o apoyándose en dichos modelos, o en los que se llaman modelos mixtos, ¿no es cierto? Se han considerado, pues, varias metodologías para poder realizar la evaluación curricular, ¿no? Sigamos. Ya, entonces vamos a partir de algo importante, ¿no es cierto? ¿Qué es y qué no es la evaluación educativa? Como vemos, es un elemento fundamental. Siempre va a estar presente, ¿no es cierto?, en un proceso de enseñanza y aprendizaje, porque es un proceso evolutivo que pretende mejorar, ¿no es cierto?, que debe estar siempre revisado, actualizado, y hay que evaluarlo, ¿no es cierto? También es un proceso positivo, propositivo, continuo, sistemático, ¿no es cierto?, que nos va a ayudar a determinar el grado en que se logran los objetivos de aprendizaje. Eso es lo importante, ¿no es cierto? Comparar lo que en realidad logramos con los objetivos propuestos, ¿no es cierto? Involucra a todos los protagonistas, esto también lo dijimos, pues, siempre en lo posible trabajarse en grupos multidisciplinarios, ¿no? Entonces involucra a todos los protagonistas del proceso de enseñanza, alumnos, profesores, proyecto curricular, padres de familia, agentes de la sociedad, etc. ¿Sí? Es un concepto que se puede combinar, ¿no?, entre un enfoque cuantitativo y cualitativo, y que utiliza un amplio repertorio de instrumentos y procedimientos de evaluación. Por eso hay que determinarlos, ¿no es cierto?, escribirlos y hacer un cronograma, etcétera, etcétera, e indicar el instrumento, la técnica que vamos a usar para recoger esa información valiosa e importante y útil, perdón, ¿sí? También viene siendo una herramienta que tiene como prioridad hacer que se aprenda más y mejor, con el menor esfuerzo, faltaría, ¿sí? Y que sirva para tomar decisiones y ayudar a mejorar la calidad de la educación. Ese es el objetivo principal de la evaluación, ¿no es cierto? Ayudar a mejorar la calidad de la educación, si es posible, al andar, y si es posible, en la siguiente evolución, en el siguiente ciclo, ¿no es cierto? Por eso las evaluaciones se las hace siempre al inicio y al final, porque ahí es cuando estamos obligados a revisar qué ha pasado y proponer mejoras, ¿no es cierto? Eso es lo que nos permite hacer la evaluación. Por otro lado, ¿qué no es la evaluación educativa? Pues la aplicación, como nos indica aquí, de un test tras de otro, ¿no es cierto? O pruebas al final del curso. Si nos ha de haber pasado a muchos de nosotros que el pase del semestre, aunque ese no es el objetivo de la evaluación, no es pasar el semestre, pero era así, ¿no? El pasar el semestre o el año se determinaba en el examen del último día.
¿no es cierto? Olvidándonos de que la evaluación tiene sus momentos y que debe ser continua, ¿no es cierto? Entonces, no es eso, ¿sí? No es eso. La evaluación no es tomar prueba tras prueba, sino tomar o sacar información de diferentes medios o formas continuamente para estar termometrando, midiendo qué ocurre con nuestros procesos educativos, ¿no es cierto? Tampoco es una herramienta para medir exclusivamente el grado de adquisición de conocimientos de los estudiantes. Se habló que existen 3 dimensiones, ¿no es cierto?, en las cuales debe considerarse al estudiante, ¿sí? Y una de esas solamente son los conocimientos, el aspecto cognitivo, ¿no es cierto? Es complicado, y mucho más en el medio en el que nos encontramos ahora de la educación virtual, tratar de evaluar situaciones psicomotrices, ¿no es cierto? Nos hace falta laboratorios, no podemos, a no ser que haya simuladores, no sé, pero bueno, y más aún la situación afectiva, es complicado, pero hay que tratar de hacerlo, ¿no? Hay que tratar de hacerlo. Y no solo medir exclusivamente el grado de adquisición de conocimientos de los estudiantes, orientándonos siempre a que la evaluación es un proceso, es parte del proceso educativo que busca formar seres integrales, ¿cierto? Íntegros, la formación integral, ¿ya? Tampoco es un proceso que debe generar estrés, ya lo dijo Fernando, no hay que tenerle miedo, no es el cuco, ¿no es cierto? ¿No es cierto, no? No hay que tener aberración ante las evaluaciones y miren algo importante, atiende a la diversidad. No solo a la diversidad, digamos, cultural, que es importante, sino también debería atender, llegando al grado de la individualidad, a la diversidad del ser humano como aprendiz, ¿no es cierto? No sé si han visto esa imagen en la cual un profesor evalúa a 3 animales, ¿no es cierto? Un pez que está en una pecera, un mono y me parece que es un perro. Y les dice como evaluación, suban a ese árbol. ¿No es cierto? No está atendiendo a la diversidad de ese profesor, ¿no es cierto? Pero eso ya es llegar a la individualidad y eso también es complicado, ¿no es cierto? Pero bueno, en algún momento, ojalá, en un ambiente utópico se pueda realizar una evaluación que considere la diversidad. Es complicado, ¿no? Pero bueno, tampoco es una justificación para determinar la trayectoria académica de los estudiantes, lo que dijimos, ¿no es cierto? No puede ser que el último día se tome un examen y solo ese examen determine el pase de año, o ese examen valga el 80% y todo lo que se hizo durante el año lectivo valga el 20%. No debe ser así, ¿no es cierto? ¿Sí? Y la evaluación no es el fin, pues, de la educación. El fin de la educación es formar integralmente, no evaluar, ¿no es cierto? En ese sentido hay que estar claros y eso nos puede orientar bastante, ¿sí? Entonces, vamos a revisar rapidito los conceptos de la evaluación curricular, su importancia, los alcances y también las limitaciones que tenemos, ¿no? Mediante un pequeño gráfico. Sí, la importancia, pues, de la evaluación, ya lo hemos dicho, esta es importante porque se realiza para valorar el grado de éxito alcanzado. ¿Qué tan efectivos fuimos, ¿no es cierto? En base a lo que planteamos, ¿cuánto conseguimos? ¿Sí? También hay que considerar, es importante porque hay que considerarla con respecto al método, las metas propuestas, y se aplica a cada una o en cada una de las etapas del proceso, no solo al final, ¿cierto? Eso es muy importante, ¿sí? La evaluación también debe concebirse, pues, como un enfoque amplio, sistemático, es ordenado, es coherente, en el cual se valoran, pues, el grado en el que los medios, recursos y procedimientos permiten el logro de los objetivos, ¿cierto? El logro de las metas de un sistema educativo, ¿sí? O de la institución en la que se realice la evaluación, ¿cierto? Entonces, no es, al decir que es sistemático y que es amplio, quiere decir que debe estar bien planificado y que no es improvisado, ¿no es cierto? Tiene su metodología, ya les vamos a ver algunas, basadas en los métodos de los que nos habló Fernando, ¿sí? Por tanto, pues es un proceso objetivo, continuo, ¿no es cierto? Y se desarrolla en espiral, como los ciclos educativos, ¿no? Que se van renovando en cada periodo académico, ¿sí? Las limitaciones que presenta, pues a veces se conduce de una manera sistemática, no organizada, ¿no es cierto? No planificada, es
es improvisada a veces, ¿no es cierto? O sin el respaldo de un modelo de evaluación, ¿sí? Entonces, ahora que ya los conocemos, podemos por lo menos tener una idea de que alguno de estos modelos, el CIPP, el de Tyler, el que sea, debe estar aplicado en las evaluaciones que se realizan en cuanto a evaluaciones de currículum, ¿cierto? Entonces, al no estar considerando un modelo, una metodología, ser asistemática, esto hace que no tengamos claro el marco teórico de la evaluación y en realidad no va a cumplir esta evaluación los propósitos que se persiguen, ¿no es cierto? Ya. Como mencionó Fernando, pues hay una época desde los años 30, ¿no? Desde antes que esto. Ralph Tyler fue el que inició con la situación esta de la evaluación curricular. Tanto es así que la evaluación curricular tiene dos momentos grandes, el pre-Tyleriano, antes de Tyler, y los que le siguieron, ¿no es cierto? Porque los demás fueron evolucionando, pero basándose en las teorías que propuso Ralph Tyler, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que es pues, importante la definición, delimitación precisa, según Ralph Tyler, ¿no? Precisa del aspecto educativo que se requiere evaluar. Esto es importante, ¿no es cierto? Tenemos que tener claro qué quiero evaluar. Bueno, y con eso, esto es importante en cualquier área, ¿no es cierto? Inclusive cuando hacemos nuestra planificación de aula, es importante saber qué quiero evaluar. Tengo que saber, en este caso, si hablamos de la programación micro, tengo que saber qué habilidad específica tiene que demostrar el estudiante al final del periodo, ¿no es cierto? Y con eso lo voy a poder, pues, evaluar correctamente, si no, no, debe estar bien delimitado, ¿no es cierto? Entonces, esto es importante, pues, en la parte concerniente a los propósitos de la evaluación, ¿no es cierto? Eso tenemos que tener bien claro. ¿Qué quiero evaluar? ¿Para qué quiero evaluar? ¿No es cierto? ¿Cuál es el objetivo de esa evaluación? Y saber claramente qué quiero evaluar, ¿no es cierto? Sí, también es importante definir las operaciones o definir operaciones, ¿no es cierto? Después formular un conjunto de conceptos y posiciones pertinentes para la evaluación única y le vamos como sistematizando, ¿no es cierto? Estamos sistematizando el problema de evaluar cierta cosa, ¿no es cierto? Pues es entonces especificar de manera correcta, redactar bien los objetivos para nuestra evaluación, pensando en lo anterior, ¿no? ¿Qué queremos evaluar? ¿Para qué queremos evaluar? Etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces hay que seleccionar luego pues ya los instrumentos, ¿no es cierto? Si ya sé que voy a evaluar y tengo una idea de cómo evaluar, pues ya puedo irme a un manual, ¿no es cierto? A buscar en internet, qué sé yo, un manual validado, obviamente, que contenga pues técnicas e instrumentos de evaluación, ¿no es cierto? Que ya no son más que las pruebas, escalas, listas de comprobación, técnicas de análisis, etcétera, etcétera. Por lo general ya están construidos, pero de ser el caso, pues se puede realizar una búsqueda en internet de pronto y encontrar herramientas que hayan sido ya validadas por estudios previos, ¿no es cierto? Que se utilicen, ver de qué van, no quita que se debe aplicar tal cual, se las puede adecuar y pues vamos teniendo ya nuestros instrumentos para obtener la información precisa, importante, ¿no es cierto? Que nos servirá para la toma de nuestras decisiones, ¿ya? Algo importante, hay que estar revisando siempre lo anterior, ¿no es cierto? Esto es importante porque ya dijimos, la evaluación es metodológica, es sistemática, es cíclica, es ordenada, es coherente, pero sobre todo es cíclica. Y la revisión de estos pasos anteriores nos va a estar debe estar constantemente tomada en cuenta para que el proceso pues se ejecute de la mejor manera. Además, si es que la evaluación es continua, se van a estar repitiendo estos pasos siempre, ¿no es cierto? Entonces hay que estar, como se dice, pilas, ¿no? Hay que estar ahí pendiente de qué ocurre en cada una de estos pasos, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de los tipos de la evaluación, ¿no es cierto? Entonces, en primera instancia tenemos el contexto, ¿no es cierto? ¿Qué es el contexto? ¿Sí? Pues el contexto no es más que la decisión para determinar los objetivos del proyecto. Y esas decisiones y los objetivos se van a tomar en base a la situación, ¿no es cierto? A la situación en la que se desenvuelve el instituto, a la infraestructura, qué sé yo, al modo de financiamiento, ¿no es cierto? A la zona en la que estemos, no es lo mismo una institución rural que una institución urbana, ¿no es cierto? Ahí vienen las adecuaciones y ese es el contexto quien va a determinar, pues,
la toma de decisiones que hagamos, ¿no es cierto?, en la formulación de nuestros objetivos. ¿Sí? La entrada, ¿sí?, pues nos permite estructurar o hay que considerar los recursos para lograr las metas del programa, ¿cierto? Los objetivos que quiero cumplir, los costos que vamos a incurrir, los beneficios fundamentos, y las necesidades que queremos cubrir con esa formación. Ya el proceso, la P, ¿no es cierto?, estamos en C y P. El proceso, pues, trata de la implementación de decisiones para controlar las operaciones del proyecto. Esto es importante, ya que en esta fase debemos detectar los defectos, promover, pues, la información para la toma de decisiones programadas y mantener un registro continuo. Entonces, en el proceso debemos plasmar todo, ¿no es cierto? Inclusive, como nos dice aquí abajo, ven, estar conscientes de las relaciones interpersonales, ¿no es cierto?, los canales de comunicación que se utilizarán, logística, aquí se va a hacer un pequeño plan, ¿no es cierto?, aquí en realidad es el proceso que se va a hacer, ¿no es cierto? También la aptitud de los usuarios hacia el programa, la pertinencia de los recursos, el programa de tiempo, etcétera, etcétera. Aquí esto amerita un poquito de trabajo también, ¿no? Ya, entonces miren, aquí Fernando habló de la eficiencia, eso ya es cuando medimos, pues, nuestro currículum como un producto, ¿sí?, un producto que va a ser evaluado, ¿sí? Entonces, esto hay que repetir, o la repetición del ciclo de decisiones, ¿no? Mide e interpreta los logros al final de cada etapa, ¿sí? Y del proyecto global, es una evaluación sumaria o sumativa, ¿cierto? Ya nuestro producto evaluado, que es el currículum, se lo ve como eso, ¿no?, como un producto que debe ser evaluado, ¿no? Fernando habló de la eficiencia, pues entonces la eficiencia se calcula en términos de producto sobre costo, ¿sí? Y la eficiencia también es la medición de los propósitos menos los logros, ¿no es cierto? ¿Qué nos faltó? ¿Qué nos faltó cumplir para cumplir con nuestros propósitos, alcanzar todas nuestras metas, ¿sí?, en base a los logros? Esa es la evaluación, como lo hemos venido diciendo, y las correcciones van a ser las que permitan en cada evolución acercarnos más al cumplimiento de estos propósitos, ¿no es cierto?, de estas metas, ¿sí? Por otro lado, la efectividad, gramaticalmente, digamos así, según el DAE, ¿no es cierto?, la Real Academia de la Lengua, es la medida en la cual se satisfacen unas necesidades. Esa es la efectividad. Entonces, está calculada por la satisfacción o los satisfactores de los problemas menos las soluciones que presentamos con nuestro producto, que es el currículum, ¿cierto? Entonces hay que pensarlo también así para poder realizar la evaluación de nuestro currículum como un producto, ¿no? Sí, entonces, bien, aquí tenemos unos, a ver, son cinco factores, ¿no es cierto?, que nos permiten, pues, evaluar de forma interna la eficiencia y la eficacia de nuestro currículum, ¿ok? Entonces tenemos primero la congruencia del plan, ¿sí? En ella, pues, se estudia el equilibrio, ¿no es cierto?, y la proposición de los elementos que integran y se deben analizar. En este sentido, pues, los objetivos de los diferentes niveles, ¿no es cierto? Obviamente esos niveles deben ser coherentes, deben estar interrelacionados, deben tener un cierto orden, ¿no es cierto? De eso habla la situación esta de la congruencia, ¿no? También, pues, importante, como en todo proceso, que se plantee, pues, la viabilidad, ¿cierto? La viabilidad depende de factores como el tiempo, ¿no es cierto?, como factores como los recursos que tengamos, ¿no es cierto? Entonces, aquí en esta fase valdría, qué sé yo, hacer o contar, y eso sí nos piden cuando hacen una evaluación, ¿no?, en los inventarios de los recursos y analizar su operación, si están subutilizados, si están siendo bien utilizados, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? También, pues, se puede cotejar si se tienen los recursos, si se cuenta en el centro, en el instituto, con los recursos adecuados para obtener los objetivos que queremos, ¿no es cierto? Si yo se me ocurre un profesor de física, sin menospreciar a nadie, un profesor de física en una zona rural y en una urbana tampoco de nuestro país no podrá hacer una prueba de aceleración de partículas, por ejemplo. No tenemos esa tecnología, ¿no es cierto? Entonces, mal haríamos, pues, en plantear algo así en un objetivo, ¿no es cierto? Debemos ser muy realistas, bueno, primero muy
ambiciosos, siempre hay que ser ambiciosos en educación, pero con los pies en la tierra, ¿no es cierto? Siempre teniendo en cuenta nuestras limitaciones en cuanto a recursos, a tecnología, infraestructura, a tiempos. Eso va a hacer que nuestros planes sean viables, ¿no es cierto? Por otra parte, también tenemos como un factor, pues la continuidad del plan, ¿sí? Porque ya dijimos, es importante pues determinar cómo se relacionan los objetos, ¿no es cierto?, de cada materia, los módulos, también los recursos que se van a usar, y hay que pues determinar una interrelación, ¿sí?, con los objetivos del plan, ¿sí?, que es muy importante ¿cómo sería?, la obtención o la creación de unos buenos objetivos, ¿no? ¿Sí? De hecho, el objetivo es el que nos va a permitir medir, siempre, ¿no es cierto? Tengo un objetivo claro y apunto a él, luego ¿cómo evalúo? Viendo cuánto me faltó para llegar al objetivo, ¿no es cierto? O si es que me fue bien, a lo mejor sobrepaso el objetivo y ya fue una evaluación excelente. Pero en todo caso, siempre el objetivo bien planteado es importante para poder conducir en primera instancia, ¿no? Ya sabemos, el objetivo conduce nuestras acciones y en segundo lugar, al final, nos permite también evaluar, ¿sí? En cuarto lugar, tenemos pues la integridad o integración, perdón, del plan. Entonces aquí hay que analizar en cierto modo pues cursos con mayor incidencia, qué sé yo, cursos aislados, ¿no es cierto?, relaciones, perdón, entre los cursos para hacer que se integren, ¿no es cierto? Y pues siempre considerando que toda nuestra, ¿cómo sería?, nuestra malla curricular es pues debe ser una unidad atómica, ¿no es cierto?, una unidad coherente, que está relacionada, que tiene una secuencia, que está bien dosificada también, ¿no es cierto?, ¿sí? Según pues se haya tomado en cuenta en la programación macro. Nosotros trabajamos a la programación meso y micro cuando es necesario y tenemos pues que estar observando eso, ¿no es cierto?, que sea un plan que esté integrado, ¿no es cierto? ¿Sí? Finalmente, pues la vigencia del plan habla de la valoración de la actualidad del mismo, ¿no es cierto? Hay asignaturas, hay, ¿cómo se llama?, objetos de estudio, ¿no es cierto?, materias que cambian, ¿no es cierto?, que cambian, y eso hay que estar valorando también, ¿no es cierto?, la actualidad del plan, y hay que estarla pues valorando en relación con sus fundamentos, ¿no es cierto?, con la teoría que la sustenta, y hay pues que siempre estar confrontando objetivos generales con el perfil profesional que queremos obtener, ¿no es cierto?, para ir cambiando. Esto dicta para ir cambiando pues también nuestros planes, nuestras planificaciones. Esto puede significar, qué sé yo, el cambio, una modificación de una malla, ¿no es cierto?, la modificación de un contenido, o de pronto, si la evolución es muy grande de la ciencia, la creación de nuevas carreras, situaciones así que se pueden dar en el ámbito universitario, por ejemplo. Ya, pues a ver, la evaluación externa de la eficiencia y la eficacia, ¿no es cierto?, otra interna. Entonces, tenemos pues que la evaluación externa no es más que el impacto social, ¿no es cierto?, que puede tener el egresado o el graduado, ¿no es cierto?, el producto de formación y su efectividad ante la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, pues tenemos que constantemente, y esto se realiza, ustedes lo saben, como partícipes, ya sea de una carrera X en una universidad o como egresados y graduados de una carrera, ¿no es cierto? Hay que estar analizando de los graduados en base a sus funciones profesionales, ¿no es cierto? Entonces, este análisis pues es parte del estudio de la pertinencia o comprende, ¿no?, el estudio de la pertinencia de la formación que se recibió en la institución, ¿no es cierto? Siempre, de vez en cuando, nos convocan a una que otra reunión de graduados y ahí entre el acto semiformal, conferencias, y el acto social que siempre hay, nos hacen una encuestita, ¿no es cierto? ¿Qué le hizo falta para sus funciones, ¿no es cierto? ¿Cree que la formación, bla, 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 ¿no? Entonces este análisis es muy, muy importante, ¿sí? Para ir pues justamente en base a este termómetro que ya viene de la parte profesional, ¿no es cierto?, de la parte empleadora inclusive, ¿no es cierto? El empleador le va a decir en qué funciones se va a desempeñar y ahí usted como egresado, como nuevo profesional,
pues va a tener pues que o aplicar lo que aprendió o especializarse por fuera, ¿cierto? Y ese termómetro, cuando se hacen, como les cuento, los famosos encuentros de graduados, es importante, porque en base a esas encuestas, a esos insumos, se puede ir corrigiendo, no corrigiendo, cambiando, ¿no es cierto? Adaptando las mallas curriculares, ¿no es cierto? Eso es importante, ¿ya? También, pues miren, otro aspecto es el análisis de los graduados, pues en base al impacto que tiene la carrera, ¿no es cierto? Entonces es importante realizar un análisis, ¿no es cierto? Recabar información que nos permita medir el impacto real que tienen las carreras que ofertamos, ¿no? Hablando de carreras universitarias, por ejemplo, ¿sí? Pues qué impacto tienen en la formación del material humano, ¿no es cierto? Entonces hay que estudiar cosas como el área o campo de formación, el mercado de trabajo, el potencial de la carrera. Eso se hace generalmente cuando se va a proponer una nueva carrera, ¿no es cierto? Ahí se le piden el análisis de pertinencia, que justamente es como un diagnóstico, ¿no es cierto? Es un análisis diagnóstico previo a la creación de una carrera, por ejemplo. Pero eso no quita que cuando está funcionando haya que hacerla también, ¿no es cierto? Cuando está funcionando la carrera, pues de vez en cuando sería deseable ir midiendo el mercado, ¿no es cierto? Ir midiendo factores como estos del potencial de la carrera, el campo, si es que sigue habiendo requerimientos de profesionales, por ejemplo. Sí, los índices de empleo, subempleo, desempleo son importantes, ¿no es cierto? Para los profesionales del área en el país, considerando también que las áreas o los sectores de cada una de las localidades, digamos así, del país, puede dictar que haya más o menos demanda también de ciertos profesionales, ¿no es cierto? Pues en este tipo de análisis, como les mencionaba hace un ratito, es más común realizarlo en las universidades del país, cuando hay que hacer una actualización de la malla, ¿no es cierto?, que es de vez en cuando, más seguido que a nivel medio y nivel básico, ¿no es cierto?, es más seguido. Entonces hay que hacer este tipo de análisis, o cuando se va a proponer una nueva carrera, ¿sí? Y es el análisis de pertinencia. Y generalmente esto lo hacen los miembros de ¿cómo se llama?, de la comisión de carrera. Sigamos. Ahora también, miren, es importante pues analizar la labor del egresado a partir de su intervención, de su quehacer, ¿no es cierto? Entonces es muy importante también considerar el nivel en que la intervención de los graduados soluciona las necesidades sociales, ¿no? Ellos son una respuesta a la necesidad social, ¿sí? Cómo la intervención, cómo el actuar en su campo profesional, pues soluciona problemas de la sociedad, ¿cierto? Y también nos va a servir pues para medir en base al diagnóstico, para medir si en verdad este profesional está cumpliendo o resolviendo los problemas de la sociedad para los que fue diseñada la carrera, que estará plasmado en unos objetivos, ¿no es cierto? Sí, esto es muy importante, perdón, porque la función de los procesos educativos, como ya se ha mencionado antes, pues es aportar con el talento humano que cubra y satisfaga las necesidades y los problemas de la sociedad. Ahí está esta imagen importante, ¿sí? Es un modelo así presentado visualmente, ¿no?, que presenta pues las variables que se deben considerar para la evaluación curricular, ¿sí? Miren que tiene en primera instancia pues los 3 niveles o las 3 dimensiones, como nos dice Benjamin Bloom, en los que debemos considerar al aprendiz y al profesor también, ¿no es cierto? ¿Sí? Afectivo, psicomotor y cognitivo, ¿no? A la institución, ¿no es cierto?, la debemos venir en base al contenido, al método, a la organización, a las facilidades y costos. La debemos evaluar, ¿no? Y finalmente a la población, pues hay que considerar de dónde se va a obtener esa información, ¿no? Estudiantes, maestros, administradores, etcétera, etcétera. Familia, comunidad, aquí sí le consideraron a la comunidad, ¿no? Todos los partícipes del proceso educativo. ¿Ok? Entonces, a ver, aquí tenemos los tipos de insumo y las personas o ¿cómo sería? Los entes administrativos que nos pueden, pues, proporcionar nuestra información, ¿cierto? ¿De dónde vamos a sacar la información? En primer lugar, pues del equipo evaluador
debe tener a la mano, primerito, ¿no es cierto?, el programa, ¿no es cierto?, el plan, ¿sí? Y ahí pues vamos a observarlo, vamos a analizarlo y en base a eso vamos a poder ir evaluando lo que haga falta, ¿no? Los agentes en acción serían, regreso acá, todas estas personas, ¿no es cierto?, todas estas personas que intervienen en nuestros procesos educativos de una u otra forma e interactúan, ¿no es cierto?, con el niño o con el joven, con el adolescente, con el adulto, pues y agenciando su desarrollo de alguna forma, pues son los agentes en acción, ¿no?, o agentes educativos, también se les conoce. Entonces de ellos podemos obtener información también. Los productos de los alumnos obviamente son valiosos, ¿no es cierto? Todo lo que realicen en sus procesos educativos sirve para evaluar. Y finalmente, pues también los juicios, ¿no? Queramos o no, evaluar sigue siendo y es en realidad dar un juicio. El hecho es que debe ser objetivo, crítico, basarse en un modelo, ¿no es cierto?, en lo que venimos diciendo. Es importante tener en cuenta, no perder de vista eso, ¿no? Tomando en cuenta que un juicio es pues una evaluación que se expresa de forma oral, ¿no es cierto?, pero debe ser objetiva y muy, sobre todo objetiva, ¿cierto?, muy imparcial, que eso también es parte de la objetividad y debe ser lo más transparente posible, ¿sí? Entonces, miren, todos estos aspectos, la información que podemos, pues, recabar de estos instrumentos, de estas personas, de estos agentes, ¿no es cierto?, que nos van a dar nuestra información, pues nos va a permitir valorar el rendimiento académico, que es algo importante para valorar la consecución de los objetivos, ¿no es cierto?, o las metas de nuestra planificación curricular en cualquiera de los niveles, ¿no?, macro, meso o micro, ¿sí? Pues bien, tenemos unos pasitos ya finales, casi ya terminamos para la evaluación, ¿no? Entonces, miren, tiene que haber, como dijimos, una propuesta metodológica para la evaluación curricular. Debemos basarnos, y la metodología no es más que plasmar uno de los modelos de los que nos habló Fernando. Eso hay que tener en claro. Hay que plasmarlo en acciones, ¿no es cierto? Obviamente también debemos hablar que la evaluación es continua, entonces no se debe hacer solo al inicio y al final, sino también durante el proceso, cuando sea posible, ¿sí? Es muy deseable que se vaya realizando siempre. Y en este sentido tenemos pues las subetapas también, ¿no es cierto? Debe haber una evaluación interna, que es la que se realizaría continuamente, ¿no es cierto? Estamos obteniendo los documentos, etcétera, etcétera, que nos servirán para la evaluación externa. Y finalmente estas dos evaluaciones, cuando culminen, nos van a llevar pues a la reestructuración curricular, que no es más que la toma de decisiones en base a los resultados que siempre nos van a permitir mejorar, siempre, ¿no es cierto? Por A o B siempre hay algo que ajustar, ¿sí? Ya, entonces miren, es importante hacernos estas 7 preguntitas, entre otras, ¿no?, cuando hablamos de la evaluación educativa y de la metodología. ¿Qué necesitamos evaluar? Ya se dijo, ¿no es cierto? Debemos ser claros en qué queremos evaluar. Eso nos va a permitir llegar a tener un instrumento, ¿no es cierto?, que nos permita evaluar de forma clara lo que en realidad nos sirve, tener información clara. ¿Qué necesitamos saber, ¿no es cierto? Saber específicamente qué necesitamos saber, qué información es la útil, ¿no es cierto? ¿Qué se va a medir? Importante, ¿no es cierto? Si ya llegamos a la situación de poner, como cuando hacíamos la operacionalización de las variables de las tesis, todos hicimos tesis. Ahí a qué llegamos, a poner el indicador, ¿no es cierto? El indicador con el que vamos a medir. Entonces, miren, ahí está el punto 4. ¿Cómo se va a medir? Cuando ya tengo un indicador, un instrumento adecuado, ya sé cómo voy a medir inclusive, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿De quién se recogerán los datos? Debemos tener claro a quién le vamos a hacer una encuesta, más que el instrumento, ¿no? ¿Quién es el que conoce la información útil que nos va a servir para cierto propósito, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo va a tomar la evaluación? ¿No es cierto? Eso hay que ser muy claros, debe ser estableciendo plazos adecuados. ¿Y qué se hará con los datos? Eso también es muy importante, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con los datos? No ha de ser para coger en una carpeta y guardar. Ya dijimos, la evaluación nos tiene que servir para mejorar, proponer algo, cambiar algo o modificarlo, adecuarlo, etcétera, etcétera. ¿Sí?
Pues entonces, miren, una pequeña tentativa, ¿no es cierto?, de planificación, de metodología para la evaluación, es pues estos 5 pasitos. Primero hay que planificarla, ¿no es cierto? Luego hay que planificar cómo vamos a recoger la información y cómo la vamos a seleccionar, porque ya dijimos que no es cualquier información, es una información válida, una información útil, ¿no es cierto? Luego tenemos pues que interpretar y valorar, dar nuestro juicio sobre la información, comunicar los datos a quien corresponda y a la institución educativa. Finalmente, el propósito de nuestra evaluación, la toma de decisiones que en cada ciclo nos permite mejorar nuestros procesos educativos. ¿Sí? Como ven, en realidad, como metodología, no hay una que esté establecida tal cual. Nosotros revisamos en la CIPP, ahí rapidito, ¿no es cierto? Pero vamos a ver, y sobre todo para la tarea, a ver, hoy van a tener una tareita pequeña, y como mencionó Fernando, creo que ya les mencionó, va a haber una tarea de mediana escala que justifica algunas horas. La realización de un taller que, de no ser curso virtual, debería ser presencial. Se va a justificar con esta tarea, ¿sí? Con esta tarea del WebQuest, y no les he puesto como tarea. Bueno, les explico y ya luego les pongo como tarea. A ver, en el aula he subido solo este documento y debo crear una tarea. A ver, les voy a crear de una vez. Esto no toma más de 2 minutos. Tarea. Agregar. Esta tarea es importante, ¿no? Y en ese sentido, tienen hasta el otro domingo para realizar esta tarea. O sea, no, hasta este domingo nomás es. Yo estaba en viernes. Hasta el domingo para realizar esta tarea, ¿no? Entonces, el nombre de la tarea es WebQuest. Trabajo final. Vamos a realizar. Vamos a ver qué es facilito. De hecho, ustedes propusieron una WebQuest y yo ahora les voy a proponer una WebQuest. Eso es, ¿no es cierto? Realizar la WebQuest. Junto. Y enviar. Ahí está. Porque todo está especificado en la WebQuest, ya van a ver que ahí está todo lo que deben hacer. Y ya. Esto, como dijimos, hasta el 23 a la medianoche, ¿no? Antecitos de la medianoche. 23 y 55. Les rogamos ya no pasarse, porque las calificaciones creo que deberían estar el lunes o martes, si no me equivoco. Sí, entonces nada más. Voy a subirles el archivo aquí. Y con eso, pues aquí, tarea final. Y ahora sí les explico. Lo hago de una vez, disculpen, no sé qué pasó. No he hecho la tarea. No les he creado como tarea, sino he subido el documento. Esperemos que se guarde. Ya. Entonces, su tarea de aquí me sirve. Ya. Entonces, su tareita es descargarse este documento, que es el que yo tengo aquí. Realizar lo que aquí les pide, ya le vamos a leer rapidito, no nos va a tomar más de 10 minutos menos, ¿ya? Entonces, miren, la WebQuest ustedes ya la propusieron la última vez, era, valga la redundancia, una propuesta de un trabajo que ustedes hacen a sus estudiantes. Yo ahora les voy a proponer esta WebQuest, ¿sí? La introducción no la vamos a leer, esto tienen que leerlo ustedes. Vámonos a la parte medular, que es la parte de la tarea, ¿sí? Miren, para que nuestros alumnos reciban la formación que les prepare, perdón, para futuras demandas en su vida y trabajos, hemos decidido utilizar las metodologías activas. Entonces, este trabajo versa sobre las metodologías activas, ¿no es cierto? Disculpen un ratito. Ya, gracias. ¿Sí?
Entonces, es metodologías activas, ¿no? Lo que vamos a hacer es ¿cómo sería? Un paradigma, ¿no es cierto?, de metodologías que emplean recursos de Internet, ¿sí? Y están, pues, orientados a lo que es el trabajo colaborativo y el trabajo cooperativo basado en recursos web. Entonces, vamos a irnos por ahí, ¿ya? Entonces, queremos que usted, ¿no? Usted como estudiante de este curso, investigue y aporte su punto de vista acerca de la afirmación de que los recursos de las nuevas metodologías activas son las que mejor se pueden implementar en nuestra aula de clase. Y queremos, obviamente, que nos diga el por qué. En la sección de recursos a la que vamos a llegar, se sugieren las fuentes a las que puedes recurrir para recoger información. Entonces ahí están unas direcciones web en las cuales son la base, ¿no es cierto? Esas tiene que revisar para hacer la tarea. Y ahí si quiere profundizar y aportar algo más, excelente, ¿cierto? Entonces le animamos a que las utilice, incluso e incluso en su entrega nos dé nuevos aportes, ¿sí? Aporte con otras ideas que le parezcan ilustrativas. Esta entrega será posible hasta el 23 de agosto, como acaban de ver, ¿no? Hasta las 11:55, antes de medianoche, a través del aula virtual. De este modo, no vamos a tener inconvenientes y luego de este plazo analizaremos, pues, las tareas de todos y les ofrezco que sobre todo que revisen sus aportes, que es lo que me interesa, que cada uno aporte con una o dos ideas más, publicarles todos sus trabajos, porque son un PowerPoint lo que van a hacer, ya les explico, es un PowerPoint, y les voy a publicar ahí en una carpeta para que descarguen y vean qué propuso cada uno, ¿no es cierto? Entonces aquí está, ¿no? Entre tarea y propósito está, está lo que hay que hacer, ¿ya? Entonces primero, ¿no es cierto? Leer la información. Sí, nos debemos regir aquí en el proceso. Esto hay que hacer, ¿no es cierto? Hay que leer la información sobre estas metodologías activas que se deja en la sección de recursos. No más, ese es el mínimo. Si quiere leer más, ya, perfecto, ¿no es cierto? Dos, y esa es la tarea, es el producto de esta tarea, ¿no es cierto?, de este trabajo. Dos, elaborar un PowerPoint que incluya la definición de las metodologías activas presentadas en la sección de recursos, ¿no es cierto? 2.2. Dejar al final de esa presentación las metodologías activas que considere más apropiadas para ser aplicadas en su quehacer diario. Por lo menos 4. O combinaciones, ¿no? Ustedes ven, pero deben presentar al menos 4. Al final de todas, 4. Indicando, como dice el punto 2.3, las razones, explicadas brevemente, obviamente, ¿no?, de por qué usted eligió esas metodologías activas, solo esas 4. ¿Por qué considera que son adecuadas? ¿Por qué le gustó? ¿No es cierto? ¿Cómo piensa que le ayudarían? ¿Ok? Y en ese contexto va a poner por qué le parece a usted que le ayudarían a usted, y también va a poner de esas 4, rapidito, cuáles cree usted que son los beneficios que esas 4 metodologías activas le pueden aportar a sus estudiantes, ¿no es cierto? Todas son buenas, seguramente cuando lean les va a gustar, pero las 4 que más les gusten, mínimo, ¿no? Ya si quiere poner una o dos más, mejor. ¿Ya? Y obviamente al final subir la tarea, o sea, el PowerPoint, al aula virtual de nuestro curso. Bueno, no está en la sección de cierre, pero la vamos a dejar en lo que está ahorita, ¿no es cierto? Aquí en la última clase, aquí en nuestra última clase, ¿ya? ¿Dónde que la vieron? Clase 5. Aquí. A ver, sesión 5. Es unidad 5, estoy loco. Y aquí en la unidad 5 al final, pues trabajo final. Ahí se va a quedar, ¿no? Grabado en video inclusive para que no haya confusión, ¿ya? Entonces la cuestión es hacer este PowerPoint con estos puntos, ¿no? Desde el punto 2 es el importante. Hay que hacer un PowerPoint basado en estos recursos, ¿ya? Hay 6 recursos. Los 2 primeros son unos videitos, ¿no es cierto?, que pueden ser usados como introductorios, ¿sí? Y los otros son los contenidos. Les vamos a revisar uno o dos rápidamente para que vean de qué se trata. Rapidito, ¿no? ¿Sí?
Ya, entonces miren, la mayoría de estas páginas, que son, ¿cuántas? Que son simplemente 4, ¿no? Lo que tienen es una lista de metodologías activas. Entonces aquí está el Flipped Room, la aula invertida es una metodología activa. La leemos, de aquí mismo sacamos el resumen. En una diapositiva ponen lo que es el Flipped Room. Si es con sus propias palabras, mejor. No me gustaría que copien y peguen, ¿no es cierto? Sí, acá tenemos otro, miren que son descripciones breves nomás. Y obviamente, si desean profundizar, les invito a que vean los videos, por ejemplo, ahí está de qué trata bien. Pero leer esto, este resumen y ponerlo con sus propias palabras ya en una diapositiva, ¿no es cierto? Va a servir para el mínimo evaluable de la tarea. También tenemos el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje cooperativo, la gamificación, ¿no es cierto? Que está en moda ahorita, el aprendizaje basado en problemas, design thinking, aquí hay algunas, ¿no es cierto? Hay que revisarlas, ¿no? Tenemos otra página, vamos a ver esta última, en la cual, como verán, se van a repetir algunas. Entonces el trabajo es ir leyendo, ir ver las que no se repitan y ponerlas en la presentación de diapositivas, ¿no es cierto? Entonces, a ver, metodologías activas, lo leemos, van a ver que esto les va a gustar. Ya tenemos este, ya se repitió en el otro, pero el método del caso aún no estaba. Yo revisé y hay unas que se repiten y otras no. Proyectos también estaban, ¿no? La simulación. Aquí está el aprendizaje cooperativo. Entonces, esa es la tareita. Y son resúmenes pequeñitos, ¿no es cierto? Porque aquí ya se acabó, ¿ya? Pero este aprendizaje, el contrato de aprendizaje y el cooperativo no están en la otra. Sería por eso que hay que revisar. Y así, en cada una de las dos que faltan, tenemos una o dos que no están en la primera. Entonces, vamos al final a tener las que salgan, creo que eran 12, algo así. Y de esas 12 elegimos las 4 que vamos a poner al final porque nos gustaron y los beneficios que le aportarían a nuestro alumno. En PDF, no, en diapositivas, ¿no? Se lo guardamos y el envío lo van a hacer en PDF. Estaba por aquí eso. Háganlo en PDF ya, porque en PowerPoint seguramente no va a subir. Aunque no esté aquí, ya les voy a escribir en la instrucción de la tarea. En PDF es más liviano, ¿sí? Aquí está, fíjense también en la rúbrica. Esto es importante de la WebQuest y de otras técnicas de investigación formativa, porque la WebQuest es una técnica de investigación formativa. En la fase de evaluación se ha puesto 3 criterios sobre los que se va a evaluar su presentación. Entonces vamos a leer aquí y vamos a tirarnos al 100, ¿no es cierto? Esto otro ni lean. Vamos a leer el 100 y vamos a hacer lo que nos dice en el 100. Así se usaría una rúbrica de evaluación, ¿no? Y finalmente están las conclusiones, hasta mal el link, pero bueno. Las conclusiones de nuestra web, pues, ¿sí? Entonces, entre todos, como decía aquí al final, vamos a compartir y vamos a ofrecer a nuestros estudiantes los índices de calidad en sus procesos formativos. Esto es real, nuestras elecciones de hoy ayudarán a los jóvenes y niños a conformar un tejido social que son su razón de formarse, ¿no es cierto?, sano, fuerte y competente para el futuro. Y ellos se lo agradecerán. Entonces, la tarea no es compleja, ¿no? Debemos centrarnos en los procesos, recursos y en estos dos, hacer el PowerPoint y basarnos en nuestra rúbrica de evaluación que está aquí y tirar al 100, apuntar al 100, ¿no? No sé si hay alguna pregunta con respecto a esto o a los temas que se conversó, porque de mi parte eso sería todo por ahora, ¿sí? Quedo al escucha. Sí, buenas noches, profesor. Buenas noches, compañera Elsa, ¿es usted? No. Soy Marixa Sanza. Ah, ya, disculpe, me confundí, como vi una mano alzada ahí, dígame. Sí, quería preguntarle, ¿qué trabajo debimos hacerlo en el mismo documento que usted nos envía al aula virtual o aparte? No, en un PowerPoint nuevo, porque el que les envié, de hecho, no es PowerPoint, es un PDF. Hagan unas diapositivas, si quieren, hagan en PowerPoint o en otro programa que tengan para hacer diapositivas, ¿no es cierto? Al final le guardan en un PDF y envían. El envío es en PDF.
porque está reducido el espacio del aula y mejor en PDF, ¿ya? Eso les voy a escribir. Eso les voy a escribir aquí en la descripción. ¿Sí? O sea, tienen que hacer un PowerPoint con lo que dice en el proceso. Restringiendo su búsqueda a las páginas web que se les propone en los recursos, nada más. No es como... Ya. No es, Máximo, ¿cuántas diapositivas son? Podían ser. creo que salían 12, porque este trabajo lo hicieron en la corte anterior. El hecho es que tienen que ir revisando cada página que está propuesta aquí. Cada página de estas tienen que ir revisando. Las dos primeras son videos, los ven y no pasa nada. Pero en el 2, 3, 4 y 5 hay varias metodologías activas. Solo ven las que no se repitan y las ponen una en cada diapositiva. Creo que eran 12, algo así creo que era. Y de las 12, seleccionan 4 y hacen esta parte de aquí, poner cuáles le parecen las más adecuadas para usted y qué aportarían a sus estudiantes. Nada más, o sea, unas 16 diapositivas creo que deben salir, ¿no es cierto? ¿Sí? El trabajo está bien racional, dosificado, considerando que justifica algunas horas. Por favor, aquí les voy a poner esto, ¿no? Enviar en formato PDF, nada más, las diapositivas, ¿no? Muchas gracias. Ya, compañera. Sí, es sencillo, sigan las instrucciones del PDF y van a ver que no tienen ningún problema. ¿Sí? A ver, voy a multiplicar. Compañero Raúl, ¿cuándo tenemos que presentar las 16 diapositivas? Eso está hasta el domingo 23. Al igual que, no sé si Fernando les mandó tarea, creo que no les mandó tarea. Es que esta es la tarea grande del curso, ¿sí? Entonces está hasta el 23, hasta el domingo. ¿Sí? Sí. Compañera Elsa. Lo que quería preguntarle es, la tarea es la última que dice web Sí. quest, esa es, ¿no es cierto? Esta WebQuest trabajo final. Ya, Esa. eso, ahí está todas las instrucciones, ¿verdad? Sí, y ahí está este documento, Y lo Ya, leen. eso no va a ser. Ya, compañera. Ya, si no hay más preguntas, no sé, Fernando, si tú tengas algo que decir. Sí, gracias, Raúl. Bueno, muchas gracias. No, simplemente indicarles un pedido que se había manejado en las clases anteriores. Me habían confirmado de parte de la organización para los compañeros que por haber circunstancias no pudieron enviar las actividades y las tareas dentro de la fecha prevista. Se va a activar el día de hoy hasta el día domingo para que se puedan igualar, obviamente una calificación menor, pero se van a activar para que puedan igualarse hasta el día domingo, ¿no? Como sabemos, el objetivo justamente no es la calificación, sino más bien el que se cumplan los objetivos del curso. Por lo tanto, se va a activar todas las actividades hasta el día domingo, por favor, para que estén pendientes. Muy bien. Por otra parte, pues agradecerles, felicitarles del compromiso de aprendizaje continuo, agradecer su responsabilidad y asistencia a este trabajo. Y su paciencia. Y felicitarles por su actividad en este curso. Un gusto compartir con ustedes, espero vernos en otras circunstancias y ocasiones también para poder serles útil de alguna manera, ¿no? A las órdenes siempre y muchísimas gracias. Igual, gracias compañeros, un gustazo. Han Así sido es. una buena